Un feliz lunes, ya es marzo, 1 de marzo. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos en una semana de muchísima información, empezando por el foco puesto en gran parte también en lo que ocurre el día de hoy en esta cumbre importante entre Joe Biden y el presidente de México. Es la semana del reporte de empleos, también estaremos hablando de la economía china y vaya que van a desfilar representantes de la política monetaria estadounidense durante estos días para hablar pues de la economía, pero también de lo que está pasando en el mercado de bonos, y es que ya pasó lo peor en cuanto a temores de inflación o no. Vamos a desmenuzar todo esto como todos los lunes con José Luis de Aro. Muy buenos días, ¿cómo te va, José Luis? Pues de momento, Gaby, comenzamos el mes de marzo con energía. También parece que los mercados se van a recuperar de esos momentos de tensión que veíamos durante las últimas jornadas del mes de febrero. Ahora mismo parece que los futuros operan en positivo. Ese rendimiento del bono americano a 10 años se mueve en el entorno del 1,44%, con lo cual parece que se contiene después de las subidas que hemos visto durante las últimas semanas, y ahora todas las miras siguen puestas en todo lo que vaya a ir telegrafiando, como bien apuntabas, la Reserva Federal. Durante la jornada de hoy precisamente vamos a escuchar de varios altos funcionarios del Banco Central estadounidense, entre ellos John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, Lael Brainerd, también gobernadora del Banco Central estadounidense, y la pregunta es si realmente el Banco Central de Estados Unidos va a ser tolerable en el caso de que veamos un repunte de la inflación. En este tema hay varios campos. Hay quien dice que sí, que vamos a ver un repunte de la inflación y que además se podría mantener al alza, y hay quien dice que ese repunte va a ser momentáneo y que después volverá a caer, algo que podría justificar el que la Reserva Federal siga manteniendo esa política monetaria ultracomodaticia. Pero lo cierto es, Gaby, que todos los movimientos que hemos visto durante las últimas semanas en el mercado de bonos ha hecho que el mercado comience a adelantar ya la normalización de la política monetaria. De hecho, ya varias mesas de inversión, como es el caso de Citi, aseguran que vamos a comenzar con esa reducción de la compra de activos, de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas, que genera inyección de liquidez, que mantiene la política ultracomodaticia baja tan pronto como el cuarto trimestre de este año, y ya aventuran que podríamos ver la primera subida de tipos a finales de 2022. Fíjate, oye, por cierto, no quiero dejarte ir sin que me platiques qué has obtenido de reacción del vecindario en cuanto al dato de China. La actividad de manufactura, si no me equivoco, fue menor a lo que algunos esperaban. Y ya hemos hablado nosotros de este lado con algunos analistas que nos dicen que los datos de China empiezan a verse más suaves de lo que ellos quisieran. ¿Qué dices tú desde allá? Básicamente, Gaby, es cierto que tenemos que tener en cuenta que China ha sido la única gran economía que en 2020 registraba un crecimiento positivo. De hecho, hemos visto esa recuperación. Si hablamos siempre de formas, en forma de V, pero obviamente ese repunte, conforme el resto de economías también comienzan a reanimarse y a reabrirse, va a ir apaciguándose en cierta forma. También hay que tener en cuenta otros factores, sobre todo también el año nuevo lunar, que normalmente suele hacer que parte de la actividad en el país se modere. Pero es cierto que podríamos decir que a lo mejor el gigante asiático, después de haber mantenido el tipo durante 2020, en 2021 quizá ese repunte o ese crecimiento que tanto proyectan tanto el Fondo Monetario Internacional como otros organismos multilaterales, quizá no vaya a ser tan fuerte como se esperaba. De hecho, ya hemos visto cómo algunos economistas de algunos bancos estadounidenses aseguran que realmente ese repunte en forma de V va a ser mucho más notable aquí en Estados Unidos cuando se compara con China, precisamente por todos los estímulos fiscales que estamos viendo hasta el momento. Tenemos que recordar que a finales de diciembre aprobamos 900.000 millones de dólares, y ahora mismo ya el Senado trabaja en ese proyecto de ley que podría rondar los 1,5 billones. Quizá no van a ser esos 1,9 billones, dado que tenemos que tener en cuenta que se deja de lado esa medida
medida es subir el salario mínimo hasta los $15, con lo cual va a ser muy interesante, sobre todo también porque esta semana tenemos reuniones importantes del gobierno chino, del Partido Comunista, y todo eso va a ayudar a un poco a marcar la agenda, sobre todo la agenda anual desde el punto de vista económico en lo que se refiere al gigante asiático. Y eso es muy importante porque todos pensábamos que las cosas iban a modificarse, pero sabíamos que en el caso de la relación Estados Unidos-China probablemente no, en particular con la amenaza que le puede representar a Washington todo lo que es la búsqueda de dominio tecnológico y lo que toca al trato a la población uigur allá en China, entre otros de los grandes temas que describen la relación bilateral. Lo que te iba a decir también que es interesante el caso que le va a hacer el reporte de empleos a la Reserva Federal estadounidense este viernes dentro de la gran discusión sobre dónde están los bonos, etcétera. Va a ser un dato al que se le va a prestar atención, Gaby, pero tenemos que tener en cuenta que, como ya recordaba el presidente de la Fed, Jerome Powell, la Fed no presta tanto atención a ese dato de cabecera, la creación de puestos de trabajo, la tasa de desempleo como tal que distribuimos todos los medios de comunicación, sino presta más atención a los múltiples datos. Y realmente los múltiples datos, como bien indicaba Powell hace unas semanas, indican que realmente esa tasa de desempleo no está en ese 6,13%, sino que podría acercarse más al 10% si tenemos en cuenta los desempleados de larga duración, si tenemos en cuenta aquellos que tienen un trabajo a media jornada y quieren un trabajo a jornada completa, aquellos que se dan por vencidos y ya no buscan trabajo. Todo ello sigue indicando que realmente el buscar o el llegar de nuevo al pleno empleo todavía va a tardar en Estados Unidos y que podría retrasarse por lo menos hasta 2023, con lo cual todo ello va a servir de justificación para que el Banco Central estadounidense intente mantener esa política ultracomodaticia, pese a que veamos un aumento de las presiones inflacionarias, que realmente debería ser transicional, dado que tenemos que tener en cuenta que venimos de unos meses en los que la economía ha estado completamente cerrada en cierta forma, y en el momento en el que comienzas a reabrir, obviamente vamos a ver una subida en los precios, una subida en el consumo, pero eso no quiere decir que todo eso se vaya a mantener a medio y largo plazo, y de hecho tenemos que mirar a antes incluso de la pandemia, cuando los distintos bancos centrales de todo el mundo, uno de los problemas que tenían sobre todo en las economías avanzadas es en hacer repuntar esa inflación. Una de las tareas más importantes y difícil por parte de la Reserva Federal va a ser no solo el alcanzar ese pleno empleo, sino hacerlo de forma equitativa y de ayudar a los que se han quedado atrás. Eso es lo que algunos economistas dicen que no saben exactamente qué herramientas puede tener la Fed para garantizar que esa creación de empleo y esa vuelta al pleno empleo va a ser igual para todos. Y por supuesto que muy importante preguntarte para estar cerrando ya esta conversación, José Luis, ¿qué serán o cuáles serán los datos que van a mover a los inversionistas cuando uno de los más conocidos, Warren Buffett, ya dijo que él no va o que no es momento de invertir en bonos, en más o menos palabras? Y tampoco hay que invertir en contra de América, nos contaba el oráculo de Omaha. Pero esta semana, Gaby, vamos a tener muchas referencias, especialmente durante la jornada de hoy. Vamos a estar muy atentos precisamente a la actividad manufacturera de Estados Unidos, al gasto en construcción, en un momento en el que el sector inmobiliario es uno de los que mejor se ha comportado durante toda esta pandemia. Y mientras tanto, esta semana va a ser muy importante el prestar atención a las grandes minoristas que van a presentar cuentas, dado que nos van a dar una radiografía de cómo se encuentra el consumidor estadounidense. Ya veíamos cómo las ventas minoristas repuntaban con fuerza en el mes de enero, y toda esta situación nos puede dar a entender cómo podría comportarse el consumidor, el consumo, que son 2/3 de la economía estadounidense, en los próximos meses, si tenemos en cuenta que si se aprueba ese paquete de estímulo, vamos a ver cheques directos otra vez de $1.400, y seguramente los estadounidenses deberían gastarlos y ponerlos en uso para hacer que ese repunte en forma de V se materialice sobre todo en la segunda mitad de este año.
Y no dejar fuera nada más una cosa que ha alentado y seguirá alentando al principio de esta semana el optimismo de los inversionistas, es que no solo ya se aprobó la vacuna de Johnson y Johnson, la tercera, digamos, en el arsenal para combatir el COVID-19, pero al mismo tiempo ya se están distribuyendo el día de hoy dosis, y eso es también enormemente importante, José Luis. Completamente, Gaby. De hecho, estamos hablando de que esa aceleración en las vacunaciones supera ya los 2 millones de dosis. Si tenemos en cuenta la llegada de Johnson Johnson, pone adelanta en cierta forma la posibilidad de ver a buena parte de la población estadounidense vacunada en la primera mitad de este año, y algo que va a acelerar mucho más esa recuperación, sobre todo cuando la comparamos con otras economías avanzadas, como puede ser el caso de Europa, donde todavía esa distribución entre los distintos países sigue quedando rezagada. Exactamente, qué feo hacerse de espejo, ser ciudadano allá y decir esta velocidad no nos gusta. No te digo qué es lo que piensan algunos en Latinoamérica. José Luis de Haro, muy buena semana, gracias por esta perspectiva. Lo mismo, Gaby.